En esta presentación explicaré cómo determinar la cantidad de cabildeo que es permitido para una organización sin fines de lucro 501(c)(3). A lo mejor usted ya sabe que organizaciones C3, caridades públicas, pueden cabildear. Según la Ley Federal de Impuestos, las caridades públicas C3 pueden cabildear dentro de algunos límites anuales. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los límites? Las caridades públicas 501(c)(3) tienen la opción de calcular sus límites de cabildeo según una de dos pruebas, la prueba de gastos 501H o la prueba de la parte insustancial. Una caridad pública C3 usará una de las dos pruebas, pero nunca los dos. Por la gran mayoría de organizaciones C3, la prueba de gastos 501H es la mejor opción, por varias razones. Voy a contar estas razones y entonces discutir la prueba alternativa, la prueba de la parte insustancial. Tenemos una publicación que se llama Manual de Cabildeo para Organizaciones sin fines de lucro que explica la comparación de estas dos pruebas en más detalle y es disponible gratis en nuestro sitio de web. Comenzaré por discutir la prueba de gastos 501H, ya que es la prueba que recomendamos por la gran mayoría de caridades públicas C3. Para usar la prueba de gastos 501H, una organización 501(c)(3) tiene que optar usarla por rellenar un formulario muy corto, el formulario 5768. El número 501H viene directamente del Código de Ingresos Internos y una organización que elige usar la prueba de gastos 501H sigue siendo una organización 501(c)(3). Según la prueba de gastos 501H, una caridad pública C3 tiene límites claras en la cantidad de dinero que puede gastar la organización en actividades de cabildeo. Se calcula estos límites por una fórmula sencilla. Una gran ventaja de la prueba de gastos 501H es que solamente se cuenta lo que gasta una organización en dólares contra los límites anuales de cabildeo de la organización. Esto significa que una organización puede minimizar lo que contará contra sus límites de cabildeo por hacer actividades de cabildeo de bajo costo y todavía tener un gran impacto, con el uso de voluntarios, por ejemplo, o por el uso de email para hacer comunicaciones de cabildeo. Además, la prueba de gastos 501H ofrece a las organizaciones C3 definiciones claras de cabildeo directo y cabildeo de base. Entonces, los empleados de organizaciones C3 que han optado a usar 501H pueden saber ciertamente si sus comunicaciones califican como cabildeo y cuentan contra sus límites anuales o si no califican como cabildeo y no cuentan contra sus límites anuales. Por una organización que ha optado a usar 501H, el penal por sobresalir su límite de cabildeo en un año es un impuesto en la cantidad de gastos de cabildeo en exceso del límite. Una organización C3 que ha elegido 501H solamente tendrá el riesgo de perder su estatus C3 por demasiado cabildeo si sobresale sus límites anuales de cabildeo por 50% en un periodo de 4 años. Así que según 501H, sería muy difícil por una organización perder su estatus C3 por demasiado cabildeo. Para conseguir los beneficios de la prueba de gastos 501H, una organización C3 tiene que rellenar un formulario muy sencillo una vez, el formulario 5768, y someterlo al IRS, el Servicio de Ingresos Internos. Con esta acción, la C3 puede usar la prueba de gastos 501H inmediatamente por el año en el cual somete el formulario y todos los años siguientes al menos que decide revocar su elección por rellenar y someter el mismo formulario otra vez. La publicación Manual de Cabildeo para Organizaciones sin fines de lucro, que tenemos gratis en nuestro sitio de web, tiene una copia del formulario al fin. Si una caridad pública C3 no rellena este formulario para optar a usar la prueba de gastos 501H, tal C3 tendrá que medir su cabildeo por otra prueba, la prueba automática cuando una organización recibe su estatus C3, la prueba de la parte insustancial.
Según el Código de Ingresos Internos, de donde viene la prueba de la parte insustancial, una caridad pública C3 puede cabildear, pero solamente con una parte insustancial de todas sus actividades. Lamentablemente, no hay explicación de qué significa insustancial, ni en el Código ni en los reglamentos del Servicio de Ingresos Internos. Entonces, según esta prueba, no sabemos por cierto cuál cantidad de cabildeo es permitido por una C3. Algunos abogados recomiendan que organizaciones que no optan a usar 501H deberían no dedicar más de 5% de sus actividades a cabildeo. Además de no ofrecer límites claras de cuánto cabildeo es permitido por una organización C3, la prueba de la parte insustancial no ofrece ninguna definición de cabildeo. Esto se presenta como una gran desventaja en comparación a la prueba 501H, que expone definiciones claras de cabildeo directo y cabildeo de base. Sin ninguna definición de cabildeo, es difícil maximizar el nivel de cabildeo que hace una organización, ya que falta certidumbre de cuáles actividades califican como cabildeo y cuáles no califican como cabildeo. Una organización C3 que usa la prueba 501H solamente tiene que contar y generalmente reportar al IRS sus gastos de cabildeo directo y cabildeo de base en términos de dólares. En contraste, una organización C3 que usa la prueba de la parte insustancial tiene que contar y generalmente reportar al IRS no solamente sus gastos de cabildeo, pero también lo que ha gastado en una variedad de actividades específicas y su uso de voluntarios en hacer actividades de cabildeo. Finalmente, el penal por hacer demasiado cabildeo según la prueba de la parte insustancial es más grave que según 501H. Teóricamente, una C3 que usa la prueba de la parte insustancial que sobresale su límite de cabildeo en un año podrá perder su estatus exentos de impuestos C3. Por todas estas razones, nosotros estamos de la posición que la gran mayoría de caridades públicas C3 podrán beneficiarse significantemente por optar a usar la prueba de gastos 501H en vez de la prueba de la parte insustancial. Para optar a usar 501H, una organización tiene que rellenar el formulario 5768. Si usted tiene cualquier pregunta sobre estos temas u otros que pertenecen al tema de la promoción y defensa de causas por caridades públicas 501C3, le sugiero que nos contacte por asistencia técnica completamente gratis. Nuestra información de contacto está aquí en la pantalla ahora. Tenemos un email y un número de teléfono que son dedicados a recibir sus preguntas. Además, tenemos varias hojas de datos en nuestro sitio de web. Gracias por ver esta presentación.